Buenos días, ¿se oye bien? Les pido, hermanos, que me acompañen en oración. Mi Padre, te damos gracias, como cada domingo solemos hacer, porque nos permites tener el privilegio de la oración comunitaria a tu nombre, de venir a reunirnos en el día que has dispuesto para ello, Señor, a leer y escuchar tu palabra, a cantar y reflexionar en los signos, Señor, a adorarte, Señor, en las múltiples formas en que nos permites hacerlo. Te pedimos también, como siempre, que ahora que estamos en el momento de la predicación de tu palabra, de la exposición de tu palabra, Señor, nos des corazones humildes, mentes concentradas y dispuestas a ser cambiados, edificados y perfeccionados mediante el consejo de tu palabra, Señor, que va más allá, sus verdades y su poder va más allá de la debilidad con la cual yo pueda exponerlo, porque es sobrenatural y es dado el poder del Espíritu Santo para transformar las vidas mediante este mensaje. Te damos gracias por ello, a ti te damos la gloria, y esto, Señor, es para tu gloria solamente. Amén. Bueno, hermanos, en nuestro último sermón sobre el libro de los Hechos, meditamos en un hombre llamado Apolos, particularmente en el fervor que este hombre tenía por predicar la palabra de Dios, del cual Lucas decía que era una persona elocuente, bastante instruida en las Escrituras, en el Antiguo Testamento, por supuesto. Sin embargo, como notamos y como el mismo Lucas notaba, este hombre tenía una comprensión aún pobre del Evangelio de salvación y necesitaba conocerlo mejor para que esas habilidades fueran perfeccionadas por el Señor y predicara un mensaje completo. Viendo eso, recordamos que el celo es una cosa buena, que el deseo por enseñar es una cosa buena, pero debe añadírsele conocimiento. Y al respecto de eso vimos cómo Priscila y Aquila, con humildad y amor, cuando observaron que este hombre tenía cualidades de maestro, pero que tenía ciertas deficiencias con respecto a su preparación, se acercaron a él y lo instruyeron, como dice Lucas, más exactamente, les explicaron más exactamente el camino del Señor, dándonos un ejemplo claro de cómo la iglesia debe formar discípulos capaces, reconociendo los dones, ayudándolos a perfeccionar sus dones, perfeccionarse en el conocimiento de Dios, no teniendo celos ni envidias por cómo Dios utiliza a otros, indiferentemente del tiempo o del prestigio que tengamos nosotros. Y eso pues lo aprendimos a través de la humildad con la que Aquila y Priscila enseñaron a Apolos. También aprendimos que la iglesia no solo debe evangelizar, sino también debe discipular, que son cosas sutilmente diferentes. La evangelización, por supuesto, es necesaria para traer a los condenados a la luz admirable de Cristo, para que sean salvados. Pero un cristiano puede ser verdaderamente un cristiano, pero aún un discípulo defectuoso, un discípulo con muchas fallas, o no vivir una vida de discipulado en absoluto. Es posible porque somos imperfectos. Por lo tanto, la iglesia debe cuidar ambos aspectos, dar la formación mínima, porque, como hemos dicho otras veces, el evangelio es sencillo. El mensaje del evangelio es sencillo de aceptar, y todo aquel que lo acepte viene la salvación. Pero también debemos enfocarnos como iglesia de aumentar, de procurar que los miembros de nuestras iglesias aumenten en conocimiento. Algo así dice el autor de Hebreos, ¿no? Que sus interlocutores debían ya ser maestros, pero no lo eran. No pone en duda, por supuesto, su fe, sino su capacitación. Y eso aprendimos de este evento. También vimos que la corrección y la instrucción deben darse con amor, sin humillar, sin menospreciar a quienes todavía están en crecimiento de su entendimiento. Por otro lado, Apolos también nos dio un ejemplo de una buena disposición a escuchar, a recibir enseñanza, aun cuando ya era un maestro destacado. Siendo así, este resumen, así termina el capítulo 18, queriendo Apolos irse, como les había comentado a Aquila y a Priscila, a Acaya, a Corinto particularmente, y se va a ese lugar. Y luego Lucas, en el capítulo 19, retoma nuevamente el ministerio del apóstol Pablo. Ya termina la historia de Apolos por el momento y retoma el ministerio del apóstol. Leamos entonces Hechos 19, del 1 al 22. Hechos 19, del 1 al 22, dice así.
Aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso, y hallando a ciertos discípulos les dijo: ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo: ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron: en el bautismo de Juan. Dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús, y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban. Eran por todos unos 12 hombres. Luego, del 8 al 10 se nos menciona que Pablo va a predicar a la sinagoga, otra vez rechazado, se va y predica en otro lugar. Continuamos en el 11, que dice: y hacía Dios milagros extraordinarios por manos de Pablo, de tal manera que aún se llevaron a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos, y los espíritus malos salían. Pero algunos de los judíos, exorcistas ambulantes, intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo: os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Había 7 hijos de un tal Esceva, judío jefe de los sacerdotes, que hacían esto. Pero respondiendo el espíritu malo, dijo: a Jesús conozco, y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quiénes sois? Y el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Y esto fue notorio a todos los que habitaban en Éfeso, así judíos como griegos, y tuvieron temor todos ellos, y era magnificado el nombre del Señor Jesús, y muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos. Asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos, y hecha la cuenta de su precio, hallaron que eran 50,000 piezas de plata. Así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. Pasadas estas cosas, Pablo se propuso en espíritu ir a Jerusalén, después de recorrer Macedonia y Acaya, diciendo: después que haya estado allí, me será necesario ver también a Roma. Y enviando a Macedonia a 2 de los que lo ayudaban, Timoteo y Erasto, él se quedó por algún tiempo en Asia. Entonces, hermanos, en este corto relato de la estadía de Pablo en Éfeso, que fue una estadía más o menos larga de 2 años, se nos cuenta al menos 3 elementos relevantes para nuestra reflexión de esta mañana. Por un lado, vemos un grupo de personas de los cuales se dice que son discípulos. Particularmente 12 personas se dice que son discípulos. Pero al mismo tiempo estas personas manifiestan ser ignorantes acerca de la persona del Espíritu Santo. Esa es una primera cosa digna de observación. Por otro lado, vemos un grupo de falsos más como realmente su Dios al cual acudir para tener autoridad. Y en tercer lugar vemos que, entre otras cosas, sucede la conversión de un grupo de personas que es especialmente llamativo porque practicaban la brujería, que, bueno, viene a ser un pecado especialmente abominable en el contexto bíblico que estamos leyendo. Esos 3 elementos nos servirán para indagar algunas cosas esta mañana. En todas estas cosas tuvo, por supuesto, un papel relevante en el relato el poder de Dios, en el aspecto que suele ser más dramático en estos relatos, que es el poder mediante la manifestación de una irrupción visible, dramática, innegable del Espíritu Santo, como sucedió en los distintos eventos. Y por ello he titulado el sermón de hoy: el poder tempestuoso y vivificante del Espíritu Santo. Quiero comenzar entonces observando los primeros 7 versos en nuestro primer énfasis, que será el bautismo para vida. Los primeros 7 versos nos muestra lo primero que hizo Pablo cuando se encontró con estos 12 discípulos, a los cuales Lucas no nos dice nombre. Dice: hallando ciertos discípulos, en el 2 les dice: ¿recibisteis
el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo, ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron, en el bautismo de Juan. Dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús, y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablando en lenguas, y hablaban en lenguas y profetizaban. Eran por todos unos 12 hombres. Entonces, cuando Pablo llegó a Éfeso, se encontró con este grupo de discípulos, a los cuales por alguna razón a Pablo le pareció importante interrogar. Bueno, había un grupo de personas aquí que se identificaban de alguna forma con el mismo grupo con el que él se identificaba. Entonces quería probar su fe, porque recuerden que Pablo era, por supuesto, un plantador de iglesias, pero no era un plantador de iglesias irresponsable. A donde llegaba trataba de observar el estado, la salud de las iglesias. Y esta tarea de preguntarles a las personas que conocía acerca de lo que creían, sobre todo siendo la fe cristiana aún una fe reciente. Estamos hablando de que aquí habrían pasado unos 25, 30 años, cuando mucho del ministerio del Señor Jesús. A Pablo le interesaba saber qué creían, en busca de indagar acerca de su fe, para confirmarlos o para formarlos mejor. Entonces, similarmente a lo que vimos con Priscila y Aquila, esto lo estaba haciendo Pablo. Quería observar qué es lo que pasaba aquí. Y normalmente nosotros no solemos encontrar en el Nuevo Testamento relatos específicos sobre algunas preguntas que podamos hacer a un creyente para saber qué tan bien conoce su fe o no. Claro, podemos inferir algunas, pero aquí tenemos un buen ejemplo. La pregunta que hace el apóstol Pablo es bastante directa y contextualizadamente, como dijimos en las etapas iniciales del cristianismo, es bastante pertinente también. Él les dice, ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y esto sería extraño. ¿Cómo crees si no recibes el Espíritu Santo? Precisamente eso es lo que busca indagar Pablo. La calidad de la fe, en dónde pusieron la fe, qué es lo que han creído. Se llaman discípulos, en algo han creído. Pero, ¿qué era esto que habían creído? Entonces estos hombres le dicen que no recibieron al Espíritu Santo. Le dijeron no solo eso, le dijeron que no conocían que había Espíritu Santo. Y esto es una afirmación bastante alarmante. Les pregunta, entonces, obviamente no pierde el tiempo, aunque puede ser alarmante y pudo haber perdido el tiempo diciéndoles qué les pasa, el Espíritu Santo es una de las personas de la Trinidad. No, él no va a eso. Porque él lo que le interesa es la calidad de su fe y la salvación de su alma. Entonces él va algo más allá, porque enseñarles bien las cosas tendrá un tiempo después. Y les pregunta entonces, ¿cómo fuiste bautizados? Y ellos le responden, así como Apolos, que fueron bautizados con lo que llaman el bautismo de Juan. Y ahora acá vale la pena detenerse un momento para hacer una distinción relevante respecto a estas cuestiones de bautismos. ¿Cuántos bautismos hay? En esta época, y para los judíos, y por supuesto simpatizantes del judaísmo, el bautismo no era un rito extraño. El bautismo los judíos lo acostumbraban a hacer por votos, por momentos de fervor popular religioso, como el que pasó con Juan, etc. Entonces, era una pregunta coherente. ¿En qué bautismo fuiste bautizado? O sea, ¿qué es lo que estaban representando allí? Y cuando escuchan esto, cuando Pablo escucha esto que fue el de Juan, entonces es necesario ver en qué consiste el bautismo de Juan. El bautismo de Juan era un bautismo para arrepentimiento, un bautismo que se caracterizaba por tener eso en su mensaje. Era una preparación para la venida del Mesías. Era entonces una especie de voto con Dios. Era una forma de que estos hombres piadosos, interesados, simpatizantes de la fe judía, de la fe verdadera, se presentaban y se ofrecían ante Dios como piadosos y obedientes. Una forma de decir, bueno, me arrepiento, quiero acercarme a ti otra vez. Pero sabemos que eso no es todo lo que nos demanda Dios. Hay otro bautismo, según vemos en las Escrituras, que corresponde más adecuadamente a los creyentes. Por eso es buena esa distinción, bautismo de Juan y el bautismo
que es conforme a Jesús, que este es el que por supuesto impartió Pablo luego. Porque en el Evangelio de Cristo no solo se llama de arrepentimiento, que ese sería el bautismo según Juan, y era apropiado para Juan, porque Juan era el precursor de Cristo. Juan solo estaba preparando a Cristo. Él decía que él no era el que había de venir, sino que él anunciaba que había de venir. Por lo tanto, él no podía ni perdonar pecados, ni nada de lo que realmente está asociado al rito del bautismo. Juan dice en algún momento es necesario que yo mengüe, o al revés, dice es necesario que él crezca para que yo mengüe. Entonces está bien, era correcto que Juan hiciera eso, pero no solo se nos pide arrepentimiento. Por lo tanto, eso sería un bautismo incompleto, sin los propósitos finales a los cuales apunta el bautismo en que nosotros creemos. Incluso podría afirmar no solo que lo único que Dios nos demanda no es arrepentimiento, sino que el arrepentimiento ni siquiera es lo que Dios nos demanda principalmente. Lo que Dios demanda principalmente para ser salvados es la fe en Jesús, porque es en ella, es en la fe en Jesús que el Espíritu Santo obra salvación, no en el arrepentimiento. Porque si hacemos esta analogía, después de todo, cuando yo puedo arrepentirme genuinamente, es decir, yo puedo genuinamente darme cuenta de mis errores y decirle a una persona que yo haya lastimado, oh, lo siento, realmente estaba equivocado, quisiera no haberlo hecho. Eso, bueno, es la definición de arrepentimiento, cambiar de parecer, para bien, por supuesto. Pero el arrepentimiento no resarce nuestros delitos. El arrepentimiento no cura el daño hecho. El perdón que yo le pido a una persona que he dañado no restaura el daño que yo le he hecho. Sino que tal persona debe darme su perdón, no para restaurar ese daño, sino para dispensarme del daño que le he hecho. Por lo tanto, no es que no es lo principal el arrepentimiento en la fe cristiana, sino que es lógico que no lo sea, porque dependería entonces de algo que aportamos nosotros para de alguna forma cumplir el requisito de ser salvados, pero sabemos que no es así, sino por la pura y libre gracia del Señor que somos salvados. Lo principal que se le demanda al creyente es la fe. En este sentido hay una diferencia muy grande en ambos bautismos, el llamado bautismo de Juan y el bautismo cristiano, puesto que uno es un voto de obediencia, y esto por supuesto es bueno y agradable, y en algo también se parece a nuestro bautismo, pero no es decisivo, mientras que el otro es una declaración de confianza en que Dios es, y no nosotros, quien en sus manos nos salva, nos guarda y nos vivifica. El apóstol Pedro dice lo siguiente en la primera carta de Pedro, capítulo 3, del 21 al 22. Primera de Pedro 3, 21 al 22 dice así. El bautismo, hablando, él recuerda el evento del diluvio y dice que por el agua fueron salvados Noé y su familia, y esto lo asemeja al bautismo por la presencia de agua y por la presencia de salvación. Entonces, él continúa diciendo, el bautismo que corresponde a esto, ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios, por la resurrección de Jesucristo, quien habiendo subido al cielo está a la diestra de Dios, y a él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. Es decir, los servidores de los ángeles, los servidores de Dios están sujetos a Cristo, tanto como los demonios y los líderes de este mundo también están sujetos a Cristo. Allí radica la diferencia fundamental entre ambos bautismos. Y es una buena elección de palabras la que hace el apóstol Pedro allí. No es que este bautismo nos salve porque el agua nos limpia, porque así como la limpieza ritual que existía en el Antiguo Testamento, ellos también para algunas cosas se lavaban y esto los purificaba ritualmente. Esa limpieza, esa agua no limpiaba realmente su alma. No tiene el poder, el agua, para limpiar el alma. Las aguas bautismales no destruyen el pecado, sino que las aguas representan, y por eso digo que es una bella elección de palabras, lo que dice Pedro, la aspiración de una buena conciencia
hacia Dios, que es solo posible por la resurrección de Jesucristo. No está en mi compromiso, sino que el poder del bautismo radica en la obra de Cristo que se hace efectiva en nuestros cuerpos y nuestras almas mediante la persona del Espíritu Santo. Por eso es que con respecto de Apolos, aunque también había sido bautizado en el bautismo de Juan, no se nos dice que volviera a ser bautizado. Apolos no fue rebautizado, pero había sido bautizado como estos hombres, que sí fueron rebautizados. Porque de Apolos no se pone en duda su fe, no se pone en duda que su bautismo fue en la aspiración de una buena conciencia hacia Dios, confiando en que su limpieza no era por las aguas ni por su compromiso, sino por la confianza en el Mesías que había de venir. A él no se le pone en duda su fe porque él había creído en el Mesías, mientras estos hombres no tenían un mensaje claro. Eran unos simpatizantes del judaísmo que no entendían ni siquiera muy bien el mensaje de Juan, probablemente porque tenían que haber entendido el Espíritu Santo si hubieran escuchado a Juan. Juan predicó ampliamente acerca de estas cosas. En contraste con Apolos, estos hombres habían recibido una instrucción incompleta, no habían depositado su confianza en Cristo, ni concreta ni difusamente, ni en parte, ni perfectamente. Por eso cuando Pablo les explica el Evangelio completo, ellos son bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y lo más impactante de este episodio ocurre cuando Pablo impone las manos sobre ellos y dice Lucas que reciben el Espíritu Santo manifestándose en dones visibles, como hablar en lenguas y profetizar. Esto confirma la verdad de su fe, por eso es necesario. Ya hemos enfatizado muchas veces que esta forma atípica de proceder en el Nuevo Testamento, particularmente en el libro de los Hechos, en las conversiones de los primeros miembros de la iglesia, en donde se manifestaba el Espíritu Santo visiblemente, audiblemente, de formas físicas y evidentes, mediante dones, era necesaria para mostrar la brecha que separaba la dispensación antigua incompleta de esta nueva dispensación completa, verdadera, que con poder, así como ahora el Espíritu Santo y Jesucristo se manifestaban como el verdadero Dios también, de forma evidente e innegable. Por eso esto pasaba aquí, para que se viera de manifiesto que estos hombres ahora sí habían creído en la verdad y que esta verdad era absolutamente distinta a cualquier cosa que cualquier hombre pudiera predicar que no fuera a Cristo. Era poderosa, irrumpía y se manifiesta hablando en lenguas. Y así se pone evidente que la fe se confirma mediante la obra del Espíritu Santo y que no es el agua, tampoco las fórmulas, porque notarán que varios bautismos en Hechos es en el nombre de Jesús. Sin embargo, nosotros estamos convencidos de que debe ser en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y aunque yo estoy de acuerdo con eso, lo relevante acá es que la obsesión con las formas no es lo que nos salva. Así como el mismo evento de bautismo no era lo que lo salvaba, no eran las fórmulas, no era el agua, no era ni siquiera el ministro que los bautizaba, no era Pablo el que les produjo en ellos ese recibimiento del Espíritu, no era el desempeño de ellos, ni nada parecido lo que les daba vida, sino que el bautismo de vida, este bautismo que sí da vida, como dice Pedro, es el poder vivificante del Espíritu Santo en nuestros corazones, que es representado en el bautismo en agua, pero que no está sujeto al bautismo en agua. Así como el ladrón en la cruz, ejemplo típico, no necesitó bautizarse, porque él verdaderamente fue bautizado en el bautismo de vida, en el bautismo del Espíritu Santo. La transformación, la regeneración de nuestras almas, el pasar de muerte a vida, el nuevo nacimiento, las distintas formas en como la Biblia lo presenta. Ese es el poder del bautismo, no las aguas, no el ministro, no la fórmula, sino el Dios que manda hacerlo como señal de lo que sucede en nuestros corazones.
Y es por esto que el gran Juan, el gran profeta, dijo en Mateo 3:11, yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en espíritu y en fuego. Por esta razón, hermanos, es perfectamente posible que muchas personas que hayan descendido a las aguas del bautismo con las fórmulas correctas por un ministro aprobado por Dios, permanezcan hoy irredentas, condenadas, porque no han experimentado el nuevo nacimiento que solo viene de la verdadera fe en Cristo. Estos hombres habían sido bautizados, pero no es hasta que fueron bautizados con las convicciones propias de la fe en Cristo que recibieron el Espíritu Santo, recibieron el nuevo nacimiento mediante la obra del Espíritu Santo. Nadie piense que por bautizarse entonces de alguna forma ha sido limpiado. No, esa señal más bien debe representar la fe genuina que ha debido de tener. Estamos de acuerdo incluso entre muchas confesiones, aún confesiones que aprueban el bautismo de no creyentes, es decir, el bautismo como una forma renovada del pacto de la circuncisión, los paidobautistas en general, no sacramentalistas, o sea, los que no creen en el bautismo de regeneración, pero creen que se puede bautizar a un niño. Estamos de acuerdo en que finalmente la forma en que Dios ha determinado que fueran salvados es creer. Entonces, de cualquier manera, sobre estas precisamente formas, sobre estas evidencias externas, sobre estas prácticas físicas, siempre está la verdad de que salva no el bautismo, sino el Espíritu Santo mediante la fe en Cristo. Él es el que imprime en nosotros la seguridad de la salvación. Y por eso es que el principal examen que todos nosotros debemos hacer sobre nuestras vidas no debe ser nuestro desempeño moral, sino nuestra confianza. El principal examen que nosotros debemos hacer sobre nuestras vidas es creído en Cristo. Aunque haya muchas otras cosas necesarias en el camino del discipulado y la santificación, es eso lo que me da, como diría Pablo, las arras del Espíritu Santo. He creído en Cristo, en Dios Padre que lo envió y su Espíritu Santo quien imprime y asegura la salvación en mi corazón. Si yo creo en este mensaje, al margen de otras cosas, si he creído, entonces he sido salvado. No poniendo los ojos en cuestiones externas, que son muy importantes, por supuesto, pero que son figuras de lo que pasa detrás, de lo que hace la obra salvadora, que realmente es la que edifica al hombre en su corazón. Teniendo esto en mente, teniendo en mente el poder que reside en Dios y no en las formas administradas por los hombres, veamos nuestro siguiente énfasis: el verdadero poder y la verdadera autoridad. Leeré otra vez Hechos 19 del 11 al 16. Disculpe. Hechos 19 del 11 al 16 dice así: y hacía Dios milagros extraordinarios por manos de Pablo, de tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos, y los espíritus malos salían. Pero algunos de los judíos exorcistas ambulantes intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo: os conjuro que Jesús, el que predica Pablo, os conjuro por Jesús, el que predica Pablo, diciendo, disculpen, en el 14 dice: había 7 hijos de un tal Esceva, judío, jefe de los sacerdotes, que hacían esto. Pero respondiendo el espíritu malo dijo: a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros quiénes sois. Y el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Y hemos visto que el Espíritu Santo, en la sección anterior, da vida mediante el bautismo en Él, en la fe en Él. Ahora, esto que se menciona acá es la razón por la que me referí al poder del Espíritu Santo como tempestuoso,
como el poder de una tempestad, de un terremoto, de un desastre natural. Es un poder, el del Espíritu Santo, pues por una sencilla imposición de manos pudo transformar de muerte a vida a aquellos 12 hombres. Pero por un soplo de su poder puede destruir a los poderosos demonios si así lo quieren. Miren lo que pasaba aquí. No solo se nos menciona que hacía milagros Dios por mano de Pablo, sino que mientras se desarrolla el contraste de estos exorcistas que no podían expulsar un demonio, un momento antes, no se nos habla de cómo Pablo exorcitaba nada, sino que se nos habla de que el poder de Dios era tan evidente, tan manifestado por mano del ministerio del apóstol Pablo, que aún trayéndole las ropas, que nada son, de las personas enfermas, le daba enfermo y sanaba de un endemoniado y era liberado. La ropa nada es. Incluso podría haber ido la persona sin la ropa. Claro, esto lo hace la piedad popular, llevaba la ropa como una forma de pensar, de manifestar que confiaban en la autoridad que el Señor le había dado. Pero podían ir sin ropa y decir, mi padre está enfermo, y seguramente al instante, por la fe, como le dijo Jesús a aquel hombre, tu fe es la que ha salvado al que tú querías que salvara. Por la fe estaban sucediendo estas cosas poderosas, sin probablemente mediar palabra ninguna de Pablo. En silencio llegaba la gente y por el poder de Cristo eran sanados a la distancia. Y estos hombres, que tenían seguramente una teatralidad manifiesta, incienciarios y cuestiones que acostumbraban los exorcistas de la época, diciendo, os conjuro por el nombre de Jesús, el que predica Pablo, no podían expulsar un demonio. Lucas menciona que Dios hacía milagros por manos de Pablo, y esta forma de expresarse es la correcta, es decir, que es Dios y no Pablo. Lucas no lo hace azarosamente, él se encarga de aclarar esto, sobre todo porque en el contexto de lo que nos está diciendo es importante darle allí la autoridad al Señor. No habría ningún problema con que dijera que Pablo hizo milagros. Nosotros entendemos en la lectura que Dios es el que lo hace, pero en el contraste del relato es importante que él resalte que Dios lo hacía mediante Pablo, porque vemos luego a estos exorcistas ambulantes, como abundaban en aquella época y como quizás también abunden mucho hoy, que estaban al parecer maravillados por lo que hacía Pablo. Seguramente habían visto los grandes milagros que hacía Dios por Pablo y que Pablo los hacía en el nombre de Jesús, pero estos hombres estaban más maravillados probablemente por esos milagros en el nombre de Jesús que por el nombre de Jesús. Estaban más maravillados por el efecto del poder de Dios que por el Dios que hacía los milagros. Y por eso se asignaban, se arrogaban un poder que no se les había dado. Y esto es una sutileza interesante, lo que diré. Pablo era usado por Dios. Ellos querían usar a Dios. Es claramente distinto lo que ellos hacían. Es probable que Pablo nunca buscara la posición en la que estaba, pero Dios lo puso allí. Estos hombres querían ser poderosos por sí mismos, no querían la gloria para Dios, en contraste con el poder genuino que emanaba de las manos de Pablo. Estos intentos de exorcistas, quienes trataban de expulsar demonios en el nombre de Jesús, y fíjense la ironía, en el nombre de Jesús, el que predica Pablo, decían ellos. Tampoco estaban familiarizados con Jesús, Dios del universo, Mesías encarnado, que a lo sumo se atrevían a decir en el nombre de Jesús, el que predica Pablo. No podían hacer nada frente al demonio, precisamente porque los demonios conocían, por supuesto, a Pablo y a Jesús, pero ellos eran unos extraños. No se trata de desprestigio de Pablo ni nada por el estilo, sino de reconocimiento de incluso estas criaturas demoníacas, de quién es que está por parte del Señor y quién no. Si la Biblia llama, por ejemplo, a cierto don espiritual en los hombres, que denomina discernimiento de espíritu, que es esta perspicacia que algunos cristianos tienen para examinar la conducta, la fe y el estado de otros,
¿Acaso creo yo que un demonio no puede saber si realmente yo vengo de parte de Dios y con el poder de Dios? Absolutamente sí, y por eso estos hombres, este demonio se burló de ellos. Los trató con este sarcasmo. Sé quién es Pablo, sé quién es Jesús, pero ¿quiénes son ustedes? Eran unos extraños para ellos, porque no estaban en el ejército de Dios. La falta de relación con Cristo que ellos tenían quedó de manifiesto cuando el espíritu maligno les responde esas palabras. A Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quiénes sois? Y por si la humillación no hubiera sido ya bastante, fueron atacados por el endemoniado mientras que Pablo reconocían su nombre. Ellos terminaron heridos y desnudos y a Pablo lo reconocieron. Ellos que buscaban gloria tuvieron humillación. Pablo, que no buscó nada, como debe ser el creyente, que solo debe buscar a nada más que a Cristo, recibió gloria. Sin duda, Dios mismo usó a este demonio para humillar a estos usurpadores. Y similarmente a lo que mencioné con el asunto del bautismo, este es otro ejemplo del verdadero orden de las cosas. La autoridad de la iglesia, la autoridad de la predicación, la autoridad y el poder de los cristianos y de la iglesia no reside ni en la iglesia ni en sus miembros, sino en el Dios que siguen. Y existen esta autoridad y este poder, son válidos tan solo en tanto Dios los valide, y no por sí mismos. Y en esto cobran sentido aquellas palabras del Señor Jesús en Mateo 7, 22 al 23. Mateo 7, 22 al 23 dice: muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. El poder de Dios no es un amuleto como ellos querían hacer ver los exorcistas del relato. Su autoridad no es algo que se puede reclamar como si la mereciéramos. Él entrega su poder, Él entrega la extensión de su autoridad a quien quiere y como quiere. Y seguramente estos exorcistas podían haber sido hombres respetados en sus comunidades. Probablemente eran tenidos por poderosos, porque si nos fijamos en la reacción que tuvo el pueblo cuando vieron que no pudieron exorcizar al demonio, impactante. Los tenían seguramente por hombres poderosos. Pero cuando ellos fueron expuestos, cuando su desnudez, su debilidad fue manifiesta, se evidenció entonces su vacío. Hay un poderoso detalle en esas palabras de Jesús en Mateo, donde le dice que nunca os conoció, aquellos que en su nombre echaban fuera demonios. El detalle es que no importa cuánto manifestemos externamente estar cerca de Cristo, si Él no nos conoce, estamos perdidos. Si Él no nos conoce, no tenemos salvación de la condenación. Si realmente no atesoramos en nuestros corazones a Cristo, cualquier acto de contrición, de moralidad, de piedad, es vacío. Nuevamente, no hay ninguna forma externa, no hay ningún desempeño, o para ser más explícitamente bíblicos, no hay ninguna obra de justicia que yo pueda hacer para merecer a Cristo, sino solo entregarme a Él y confiar en Él. Confiar en que Él nunca me dirá en el futuro, nunca os conocí, porque aunque yo no haya hecho milagros por mis manos, ni levantado muertos, ni sanado enfermos, ni echado fuera demonios, he creído en Él. Y eso es suficiente para que Él me conozca. Y esa es la más grande aspiración que puede tener un cristiano, que en aquel día, no qué hice, no cuántas personas se convirtieron por mi predicación, sino en aquel día el Señor no nos niegue delante de su Padre. Diga, te conozco, entra en el gozo de tu Señor. Porque Él lo único que pide de nosotros es ir a Él. No pide que creamos ser poderosos o sabios o entendidos. Solo de Cristo, solo de su poder, mediante el Espíritu Santo, es que emana la autoridad de Dios.
no solo para echar fuera demonios, por supuesto, que claro que lo es, sino para traernos de muerte a vida, que es lo que más nos interesa, mediante su espíritu de vida, quien es, como dijimos, fuerte como la tempestad y dulce como la medicina. Y sobre este contraste será mi último énfasis. Olor de vida para vida, olor de muerte para muerte. En Hechos 19, del 17 al 20 dice así: y esto, lo que pasó, que fueron desnudos y golpeados y no exorcizaron al demonio, fue notorio a todos los que habitaban en Éfeso, así judíos como griegos, y tuvieron temor todos ellos, y era magnificado el nombre del Señor Jesús, y muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos. Asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos, y hecha la cuenta de su precio, hallaron que era 50,000 piezas de plata. Así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. No hizo falta entonces ni siquiera una manifestación del poder de Dios en ese caso. No hizo falta que Pablo fuera a exorcizar al demonio y que estos no habían exorcizado, porque al ser desenmascarados los falsos profetas, se hizo más evidente que el que había estado obrando por mano de Pablo era el verdadero Espíritu Santo de Dios. Es decir, si la verdad y el poder del verdadero Dios no está a buen recaudo en estos respetados judíos, que no eran cristianos, pero que sí estaban siendo manifestadas mediante el ministerio de Pablo, significa que el mensaje de Pablo era verdadero, y esto, por supuesto, tenía que producir, y no podría decirlo mejor que como lo dice Lucas, temor en ellos. Algo así dijo Jesús alguna vez cuando lo acusaron de alguna forma de que su ministerio era falso y de que por mano de demonios se echaba fuera demonios. Y él dice, de alguna forma concediéndoles el punto, les hace una pregunta que es retórica, o una afirmación que es retórica. Pero si yo, o sea, si no es por demonios, sino que yo por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Si estos hombres todos eran igual de poderosos y de alguna manera eran distintas formas de ver lo mismo, tanto los exorcistas como Pablo, no había problema. Pero si es que Pablo era el que tenía el verdadero mensaje y los otros eran falsos maestros, como de hecho lo eran y como de hecho se demostró por su fracaso en el exorcismo, entonces el reino de Dios se había acercado. A ellos había razón para temer, porque ahora estaban viéndose a sí mismos en su deplorable situación de condenación, análogamente como dijo Jesús, de que el reino de Dios había llegado. Si Pablo no era un charlatán más, entonces había fuertes razones para que estas personas temieran y reaccionaran ante el mensaje de su predicación. Y por eso muchas personas, al ver el poder de Dios, se volvieron a él, como dice Lucas. Incluso los que habían practicado la magia e invertido mucho dinero, porque se menciona que el costo de los libros que quemaron era mucho, quemaron todo eso, mostrando así que habían tenido un cambio notable, porque como dije, la magia, la brujería, la hechicería era un pecado especialmente abominable en este contexto. Él escribiría más tarde en Corintios, en la segunda carta a los Corintios 2, del 15 al 16, la idea de la cual extraigo el punto que estoy exponiendo. Porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan y en los que se pierden. A estos ciertamente olor de muerte para muerte, y a aquellos olor de vida para vida. Y de esta idea extraigo el título del punto que desarrollo. Este mismo mensaje del Evangelio que transforma corazones también endurece a quienes lo rechazan. Acumula condenación en sus cabezas, como diría Pablo, como dijo Pablo en unos capítulos anteriores. Pone la sangre sobre sus propias cabezas de aquellos que lo rechazan. Porque rechazarlo significa complacerse en la propia inmundicia. El mismo Espíritu Santo que convence y atrae con cuerdas de amor, como diría el profeta, que es sutil, que es amoroso, que es benevolente, que es misericordioso, que es amable, que nos convierte hasta el llanto y nos consuela en el llanto,
ese mismo Espíritu Santo que nos atrae con cuerdas de amor, también se aleja y nos entrega al que lo rechaza, como diría Pablo en Romanos 1, a una mente reprobada para hacer lo que no le conviene. Entonces ese olor de vida para vida, de muerte para muerte, para algunos miel, para otros amargura. Y adecuadamente a quienes lo oyen, porque nuevamente la distinción entre el condenado y el redimido no es su desempeño moral, sino su confianza en Cristo. Si es que el mensaje le fue dulce, lo recibió y lo aceptó, éste será salvo. Y aquel para el cual fue amargo y lo rechazó, entonces permanecerá en condenación. Uno será atraído con cuerdas de amor y otro será endurecido y entregado a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Pidámosle a Dios, hermanos, poder descansar en Él y no en nosotros, mirarlo más a Él, menos a nosotros, confiar en su misericordia y no en nuestro rigor, nuestra moralidad, porque así, en estas cosas por igual, tanto incrédulos como creyentes, podemos salvarnos. El incrédulo, confesando y aprobando estas cosas, acercándose y creyendo en Cristo, se salvará, y el creyente, también confesando estas cosas y recordándolas, tendrá paz, tendrá gozo en el poder de Cristo y no en su desempeño. Descansará en la ligera carga, en el fácil yugo de Cristo y no en nuestro pecado. Oremos, hermanos. Señor y Padre Celestial, te damos gracias por tu bendita palabra, te damos gracias porque nos enseña, Señor, que no depende de nosotros, sino de ti, la redención de nuestras almas. Y esto no es una mala noticia, Señor, porque nos conocemos. Si dependiera de nosotros, estaríamos perdidos, Señor. Estaríamos en miseria indescriptible e inevitable. Pero porque depende de ti, de tu gracia, descansamos en que, como dice el apóstol, tu poder se perfecciona en la debilidad. Henos aquí, Señor, débiles, reconociéndolo. Perfecciona tu poder en nosotros. Ya nos has salvado, santifícanos, presérvanos, guíanos, Señor. Edifica nuestros corazones, enséñanos a amarte, enséñanos a amarnos, enséñanos a amar al mundo perdido, para que las grandes misericordias que has hecho tú en nuestras vidas, las hagamos nosotros en las vidas de otros. Te damos gracias por tu bendita palabra, y para ti sea la gloria, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.